Un poquito de incomodidad con ese calor, hermanos, pero hagamos el esfuerzo por meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta última reunión de los jóvenes, hermanos, ¿cuál fue el lema? A ver, ¿cómo dice el lema? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca, hermanos. ¿Y es cierto? ¿Está cerca? Amén. ¿Pero qué tiempo está cerca? La venida del Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a instaurar su reino en esta tierra. Y es un tema, hermanos, que debemos de analizar y debemos de tener muy dentro de nuestro corazón, para saber diferenciar en qué estamos fallando, o para saber si somos dignos de recibir a nuestro Dios. Entonces, hermanos, el tiempo está cerca, pero también entendemos que como el tiempo está cerca, estamos en ese proceso de transformación. ¿Sí o no? ¿Pero transformación de qué? ¿En qué nos estamos transformando, hermanos? De nuestra vana manera de vivir, ¿no? ¿No? Sí, de esa vida en la cual nosotros nos encontramos y nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos. Y para ello también nos dejó esta Santa Escritura, esta lámpara que es lámpara a nuestros pies, para que podamos diferenciar el camino en el que vamos y no tropecemos. Pero ¿qué pasa, hermanos, si a veces no entendemos la palabra de nuestro Dios? ¿Le ha pasado, hermanos? Le voy a hacer una pregunta. ¿Le ha pasado que de repente nos ponemos a estudiar la palabra de nuestro Dios y hay versos que aunque los repasemos una y otra vez nomás no nos entran? ¿O no lo entendemos? Y si nosotros somos delicados, pues vamos a buscar entender ese versículo, vamos a investigarlo, vamos a buscar fuentes fidedignas que nos aclaren esa duda. Nos acercamos al ministerio, a nuestro pastor, para que nos aclare esa duda. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no entendemos un versículo? Pero pues ahí lo dejamos. Cerramos nuestra Biblia y cuando nos acordamos la volvemos a abrir y nos volvemos a topar con ese verso y no lo entendemos. El tema que quiero reflexionar, hermanos, con ustedes en esta tarde se titula: no entender las Escrituras frena mi transformación. Ahora ya hago esta pregunta: ¿frenará nuestra transformación, hermanos? Porque como dijimos, ¿no? El tiempo está cerca y estamos en ese proceso de transformación. Pero ¿qué pasa si no entiendo las Escrituras? Obviamente voy a ir más lento, o simplemente no voy a avanzar en mi transformación. ¿Y qué quiere nuestro Señor? Que lleguemos a esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo, que completemos este proceso cuando nuestro Señor Jesucristo venga aquí a la tierra. Y es un tema de suma importancia. Yo creo que los demás no lo saben, hermanos, pero es un tema de importancia que debemos de tomar en nuestra vida. Porque los tiempos, hermanos, se están cerrando. Estamos viviendo tiempos ya, o más bien, mejor dicho, las señales de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo. Y no vamos muy lejos. Ha pasado ahorita una onda de calor extremo, que le digo a mi esposa cuando estaba meditando en esta palabra: cuando lleguemos a esas plagas postreras, cuando dice que al sol le fue dado quemar 7 veces a los hombres, y si ahorita no aguantamos este calor, imagínense cómo va a estar en ese momento. Pero para ello debemos de entender la palabra de nuestro Dios. Debemos estar bien cimentados en lo que hemos creído y no dudar y no fluctuar, para que también podamos defender nuestra doctrina. Acompáñenme a Carta a los Hebreos, capítulo 5. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 13. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a leerlos todos juntos. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versos del 12 al 13.
textos, hermanos, que quizás ya los hemos leído, son muy conocidos, pero que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos, para nuestro crecimiento, para nuestra transformación, que debemos de tomar cartas en el asunto, si es que aún estamos en este estado. Y dice así, ¿ya lo tenemos, hermanos? Leamos todos juntos. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados, cuales sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Amén. Gracias, mis hermanos. Tomen su lugar. Qué importancia tienen estos dos versículos y qué profundidad encierran, hermanos. Porque nos está dando aquí una exhortación muy fuerte a todos nosotros, que debiendo de ser ya maestros por causa de qué, hermanos, del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Muchos son nacidos en la iglesia de Dios, otros tienen poco porque son convertidos, pero independientemente del tiempo, yo creo que todos los que estamos aquí ya conocemos bastante de la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que nos exhorta nuestro Señor, debiendo ser ya maestros, tenéis la necesidad de regresar ¿a qué? A los rudimentos primeros, a comer la comida suavecita, desmenuzada, como si nos estuvieran evangelizando, como si estuviéramos escuchando la palabra de nuestro Dios por primera vez. Y fíjense lo que dice el versículo 13: cualquiera que participa de la leche, o sea, de los primeros rudimentos, es inhábil para la palabra de justicia. Y es lo que quiero analizar, hermanos, en esta tarde con ustedes. Quiero traer un objetivo que dice identificar esos obstáculos, hermanos, en nuestra vida que como hijos de Dios nos impiden llegar a esa transformación, que nos impiden crecer espiritualmente. ¿Cuáles son esos obstáculos que no nos permiten entender la palabra de nuestro Dios? Para ello tenemos que saber el significado de aprendizaje o aprender. ¿Qué significa aprender, hermanos? Alguien que se levante y me diga qué es aprender. Porque hay que diferenciar la palabra. Hay aprender sin H y aprender con H. Si alguien sabe los significados, se puede poner mi pie, hermanos, y que nos diga esos significados. Sí, aprender con H es aprehensión, el acto de... Bueno, aprender con H es el acto de una, digamos, tomar, de encarcelar, alguien que está aprendido, precisamente se le dice, encarcelado, o que lo han agarrado, como nosotros lo ponemos, solamente como para poner un ejemplo. Y aprender, en cuestión de aprendizaje, pues es diferente porque es todo el conocimiento que nosotros ya hemos asimilado. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga. Es correcto, exactamente, es una definición muy clara. Aprender con H, hermanos, es algo que está preso. Y en la Biblia se menciona también esa palabra cuando, por ejemplo, fue Pablo que estaba aprehendido en la cárcel, ¿no? Hemos escuchado en las noticias que, no sé, fulanito fue aprehendido por tal delito. Y aprender, hermanos, según el diccionario, nos dice que es la adquisición del conocimiento, aprender sin H, adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o de la experiencia. Entonces nos está diciendo que son tres formas de lograr el aprendizaje. Primeramente por el estudio, que después del estudio se vuelve ejercicio. Por ejemplo, aquel que está estudiando una carrera, primero está aprendiendo, está tomando ese aprendizaje. Después, cuando sale, ejerce esa profesión. Y después de que ejerce esa profesión, con el tiempo, ¿qué va haciendo? Ganando experiencia. Y obteniendo esas tres partes, se logra el aprendizaje.
Y es el tiempo también, el aprendizaje es el tiempo que lleva una persona en aprender algo. Y creo que todos aquí pues hemos aprendido muchas cosas. Por eso les mencionaba, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos aprendiendo de la doctrina, aprendiendo a llevar nuestra vida recta delante de Dios? ¿O tenemos necesidad, como dice aquí, como leímos en nuestra lectura, de regresar a los primeros rudimentos? Y el aprendizaje, hermanos, también no solamente se demuestra con la obtención del conocimiento. ¿Qué hace el aprendizaje? ¿Cambia qué? Nuestra forma de pensar, cambia nuestras acciones, cambia nuestra actitud. Y cuando nosotros logramos un aprendizaje, los demás lo notan, porque dices, oye, antes te comportabas de una forma y ahora te comportas de otra forma, ya sea para bien o para mal, porque el mal también se aprende. Les voy a poner un ejemplo del aprendizaje. Todos sabemos que se debe de guardar el sábado. ¿Sí? Sabemos que hay que guardar el sábado, pero no todos aprenden a guardarlo de la manera correcta. ¿Cómo se debe de guardar el sábado? De tarde. No nada más el sábado en la mañana, ¿verdad? No, empieza ¿desde cuándo? Desde el viernes a la puesta del sol. Y desgraciadamente hay hermanos que no aprenden a guardar el sábado. Entonces, como dije, cuando se adquiere este conocimiento, hermanos, se actúa, se vive y se piensa de diferente forma. Y lo mismo, hermanos, sucede con la fe. La fe también se va construyendo a través del aprendizaje, porque si nosotros no aprendemos de las cosas de nuestro Dios, ¿cómo vamos a tener fe? ¿O en quién vamos a depositar nuestra fe? Si no entendemos lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. La fe se construye con el aprendizaje, la fe se construye con el ejercicio, la fe se construye con la experiencia que hemos tenido ya caminando en los caminos de nuestro Dios. Entonces vamos a analizar un primer punto, hermanos. Cuando no entendemos la palabra de nuestro Dios, el mensaje se pierde. Es otra pregunta. ¿Se pierde o no se pierde? Claro que se pierde, porque quizá entendemos un versículo de manera errónea o queremos forzar la palabra de nuestro Dios a nuestra conveniencia y así nosotros la vamos enseñando y esa misma enseñanza se va transmitiendo de generación en generación y se va perdiendo el mensaje de nuestro Dios. Disculpa la expresión, pero es como jugar al teléfono descompuesto. ¿Han jugado ese juego? ¿Y qué pasa? Tenemos un mensaje original y cuando llega al último, llega todo ¿qué? Distorsionado, no se entiende, a veces hasta no dice nada. Lo mismo sucede, hermanos, cuando nosotros no entendemos la palabra de nuestro Dios y se pierde el mensaje. Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 3 al 4. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 3 al 4. Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el que sembraba salió a sembrar, sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Gracias, Señor. La semilla que es comida por las aves. ¿Qué nos está explicando aquí? Cuando nosotros vamos y repartimos la palabra de nuestro Dios y alguien la capta o se interesa por ella, pero como volvemos a decir, el mensaje de nuestro Dios no está claro, sembramos la semilla, pero solamente se siembra a un lado de qué? Del camino, y vienen las aves del cielo y la arrebatan. ¿Por qué? Porque le empiezan a decir cosas más bonitas a la persona, le empiezan a convencer con más versículos distorsionados, y es ahí, esas son las aves del cielo, las demás personas que vienen a arrancar la semilla que nosotros hemos plantado. Cuando la palabra del reino no se entiende, hermanos, viene el malo y la arrebata. Y creo que
pedimos tiempo a la persona, déjame estudiarlo y te lo voy a explicar, pero en ese transcurso del tiempo que pasa, viene alguien más y se lo lleva. Ahí mismo en Mateo 13, versículo 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros hablamos de la palabra de nuestro Dios, o simplemente cuando estamos con nuestra familia hablándoles de la palabra de nuestro Dios. Porque si no entendemos el versículo, si no entendemos un capítulo, no solamente frenamos nuestra transformación. ¿A quiénes más frenamos de su transformación? A quienes nos oyen. Y entonces viene el malo y arrebata lo que hemos sembrado. Ahora, no entender la palabra de nuestro Dios tiene consecuencias, ¿no? Claro que sí, porque si no entendemos la palabra de nuestro Dios, no vamos a saber cómo conducirnos, no vamos a saber cómo llegar a ese premio, a ese galardón que queremos alcanzar todos nosotros. Y si no entendemos la palabra de nuestro Dios, como lo dijimos al principio, vamos a distorsionar ese mensaje. Y en lugar de ir por el camino que nos está marcando la palabra de nuestro Dios, nos vamos a confundir y vamos a irnos por otro camino que no es. Dice la palabra también que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero su fin es de qué? De muerte, de perdición. Y este es uno de estos ejemplos. El no tener cuidado de aprender bien las cosas de nuestro Dios nos puede llevar a ese camino que nosotros creemos que es recto, pero vamos directamente al precipicio. Vamos al libro de Job, capítulo 10. Job, capítulo 10, versos 1 al 2. Si alguien lo tiene, también me hace el favor de leerlo. Job, capítulo 10, versos 1 al 2. Y también capítulo 13, versículos 23 al 24. Está mi alma aburrida de mi vida, daré yo suerte a mis quejas sobre mí. ¿Sí, hermanos? Amén, sí. Hablaré con la amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué te quedas conmigo. El capítulo 13, del 23 al 24, por favor. Amén. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi perversión. Prevaricación. Y mi pecado, porque escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo. Amén. Amén. Gracias. Y ahora vamos al capítulo 42. Verso 3, capítulo 42 de Job, verso 3, dice: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Amén. En los primeros dos versículos, hermanos, los primeros dos capítulos que leímos, capítulo 10 y capítulo 13, ¿qué podemos notar en Job? ¿Qué le dice Job a Dios? ¿Por qué pleiteas conmigo? ¿Por qué me tienes como mi enemigo? ¿Acaso soy impío? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, Job no entendía que como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser pasados ¿por qué? Por fuego, por pruebas que a pesar de que sean difíciles y que nosotros creamos que nuestro Dios está en nuestra contra, es todo lo contrario. Dios está ahí ayudándonos a salir de esa prueba. Pero Job en ese momento no lo entendía y por eso se deprimió tanto que hasta maldijo el día de su nacimiento. ¿No es así? Y hasta quería morirse, exactamente, se sentía impío y le decía: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Acaso soy impío? ¿Por qué pleiteas conmigo? Job pensaba que Dios estaba peleando con él, pero no era así. Era con un propósito. Recordemos que nuestro Dios trabaja con causa y efecto, no nada más
condición y ahí nos deja a la deriva a ver qué pasa. No, nuestro Dios siempre nos pone en situaciones que nosotros podemos sacar adelante. Entonces en Job había confusión en su mente. Y le preguntaba a Dios y le decía, no me dejes solo, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y ahora quiero traer este ejemplo, hermanos, a nuestra vida diaria. Cuando no entendemos la palabra, cuando no somos estudiosos de la palabra de nuestro Dios y nos pasan estas cosas, porque a todos nosotros hemos pasado por pruebas y duras. Y cuando nos pasan estas pruebas, a veces hasta le reclamamos a Dios. Y le decimos las mismas palabras que Job le dijo a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo llevo una vida recta delante de ti? ¿Por qué me abandonas? Y es porque no hemos entendido, hermanos, que somos el especial tesoro de nuestro Dios. Y como especial tesoro, nuestro Dios nos tiene que pulir y nos tiene que, hermanos, quitar las imperfecciones a través del fuego. Y nuestro Dios no nos dijo que eso iba a ser sencillo, que eso iba a ser con flores, que iba a ser un camino lleno de flores, de suavidad. No, hermanos, la carrera del Hijo de Dios es una carrera difícil. Y solamente aquel que tiene la valentía se sostiene en el camino de nuestro Dios, soportando todas las pruebas que en el camino puedan pasar. Y ejemplo tenemos muchos. Tenemos a un Pedro, tenemos a un Pablo que soportaron tribulaciones, soportaron encarcelamientos. El mismo Esteban soportó una muerte dolorosa y sus últimas palabras fueron: perdónanos, no les imputes ese pecado. Pero ¿por qué, hermanos, ellos podían sostenerse? ¿Por qué, hermanos, ellos podían soportar esas pruebas? Porque habían entendido la palabra de Dios. Habían comprendido realmente lo que Dios les había encomendado en sus manos. Lo creían fervientemente, su fe estaba en una estatura que les permitía hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Y ejemplo también lo tenemos en Pablo, cuando veían que venían y sacaban a todos los enfermos y querían, aunque sea con su sombra, se levantaran y se curaran esos enfermos. Fíjense, hermanos, cuánta fe veían en esos hombres, en esos varones, que como comentábamos al principio de esta predicación, cuando hay aprendizaje, se cambian los pensamientos y se cambia la manera de vivir, y las demás personas lo notan. Y aquí tenemos un claro ejemplo. Entonces, volviendo a la pregunta, no entender la palabra de nuestro Dios tiene consecuencias, hermanos. Claro, muchas y muy peligrosas, al grado que podemos perder la salvación. Porque muchos podemos decir: no, pues sí, yo soy salvo porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, por eso fue su sacrificio, ¿no? Pero no, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sí vino a salvarnos de no pecar más, pero en nosotros está el que nos mantengamos en ese estado, el que entendamos bien el mensaje de nuestro Dios y que cumplamos con la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y el entender la palabra de nuestro Dios, hermanos, es una de ellas. Es una responsabilidad que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, y nosotros mismos, ¿por qué no entiendo la palabra de Dios? ¿Por qué me cuesta trabajo luego leer la palabra de Dios y me topo con versículos que por más que leo, no entiendo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo, hermanos? Alguien que me diga una circunstancia. ¿Por qué no podemos entender la palabra de nuestro Dios en ocasiones? Porque mi mente está distraída o llena de problemas que no me dejan. Esa es una. ¿Qué otro, hermanos?
Bien, aquí tengo tres, quiero analizar con ustedes 3 puntos. El primero es porque quizá no hay interés. No hay interés en aprender las cosas de nuestro Dios. Y cuando no lo entendemos, pues cerramos la Biblia y eso mismo nos causa desánimo. Y ya no queremos saber más de ese versículo, porque no lo entendemos. Daniel capítulo 12, verso 10. Daniel capítulo 12, verso 10. Mi hermano Juan Carlos, si nos puede ayudar con este versículo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, a los impíos obrarán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero el que entenderá los entendidos. Gracias, fíjense, hermanos, qué hermoso pasaje nos está dando a entender aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo actúa el impío? El impío actúa impíamente, no le interesa saber o inmiscuirse en las cosas de nuestro Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso la maldad está en niveles actualmente exorbitantes. ¿Cuánta maldad no escuchamos en las noticias, mis hijos? ¿Cuántos impíos no nos podemos encontrar allá afuera? Y lo veíamos en la escuela sabática, una de las preguntas: ¿qué pasa si alguien me agrede? O si sufro algún golpe o alguna mala palabra de parte de los impíos. ¿Qué pasa? Es ahí donde tenemos que ser o estar agarrados de la mano de nuestro Dios. Porque la maldad, hermanos, ahorita está en un nivel tan grande que nos puede jalar a nosotros. Y si no nos interesa, hermanos, o no tenemos ese interés de entender la palabra de nuestro Dios, hermanos, somos vulnerables, somos presa fácil para el enemigo. Y Satanás, hermano, a pesar de que él no puede leer nuestros pensamientos, él no puede saber lo que yo estoy pensando, pero lo que sí es astuto. Y nos estudia, ya nos tiene estudiados a cada uno de nosotros. Él no está estudiando a la gente de allá afuera, porque la gente de allá afuera ya la tiene atrapada. A él le interesa a los que estamos aquí adentro. Y nos estudia a cada uno de nosotros cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que no nos gusta hacer, qué es lo que nos causa desinterés. Y por ahí empieza Satanás a meter su cizaña. Pero ahora la pregunta es: ¿nosotros vamos a permitir eso? ¿Por qué no entiendo la palabra de Dios? No tengo interés. Yo creo que este punto es algo muy importante que debemos de pensar y de reflexionar, hermanos, porque a eso nos ha llamado nuestro Dios, a defender la doctrina que Él nos ha enseñado, a entender la palabra de nuestro Dios, para crecer y llegar a esa transformación en la cual estamos en proceso ahorita. El impío actúa impíamente, no le interesa nada de las cosas de Dios y está satisfecho así, porque tiene muchas comodidades. Para el mundo todo es fácil, hermano. Y por eso no quiere cambiar, no tiene interés en entender la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean de la comunidad. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, el impío está satisfecho así y él se mantiene alejado. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que está haciendo las cosas mal, él no quiere que sus obras sean redarguidas. Él no quiere escuchar que lo que está haciendo está mal. Él no quiere escuchar que en el camino en el que se encuentra es un camino de perdición. Y muchas veces yo, hermanos, en lo particular me he topado también con personas, inclusive en el trabajo, que les empezamos a hablar de Dios y dicen: no, sabes, ya no me hables porque yo estoy bien así. Yo hago lo que me gusta, si lo quiero hacer lo hago, si no lo quiero hacer no lo hago. O muchos también nos dicen: es que
es el camino del impío. Es ese desinterés por las cosas de los Dios. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en este punto de un desinterés en las cosas de nuestro Dios, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque quizá estamos cayendo en este error. Y creo que todos los que estamos aquí no queremos ser impíos delante de nuestro Dios, o si queremos. No, ¿verdad? Porque ¿cuál es el fin del impío? La muerte. La muerte. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nos diga, yo te di mi palabra, yo te di esta escritura para que pudieras entenderla, pero no quisiste por tu falta de interés. Entonces nos va a apartar el Señor. Y cosa contraria, cuando alguien tiene interés en entender y en aprender alguna cosa, o en este caso la palabra de nuestro Dios, hermanos, para cambiar, no muestra su actitud, como lo hemos visto. Y hay personas, hermanos, que son recién convertidas y son ejemplo para nosotros, son los que más se aplican en las cosas de nuestro Dios. Vamos nuevamente al libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel, capítulo 10, verso 12. Mi hermana Gaby Bautista, ¿cómo dice, por favor, Daniel, capítulo 10, verso 12? Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy bendito. Gracias, hermano. ¿Qué vemos aquí en Daniel, hermanos? Un interés, ¿no? Por saber la palabra de nuestro Dios. Si leemos, aquí a Daniel se le había dado una profecía, pero Daniel no la entendía y él oraba a Dios para que le diera a entender esa profecía. Vemos la interesa, vemos ese, ¿cómo decirlo, hermanos? Pues sí, ese interés tan grande de Daniel, que nuestro Dios mandó un ángel a qué? A explicarle lo que había dicho. Y ese es el ejemplo más grande que tenemos, hermanos, de interés en la palabra de nuestro Dios. De buscar ayuda si no entendemos un versículo, hermanos. De buscar ayuda para que alguien más nos pueda asesorar. Ministerio tenemos. Tenemos quien nos explique la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero va a haber ocasiones, o va a haber la ocasión, hermanos, lo dice la palabra, en que el Evangelio se va a cerrar, la predicación va a cesar y no va a haber nadie quien nos explique. Y si ahorita no mostramos ese interés, hermanos, entonces estamos perdidos. ¿O qué estamos haciendo aquí, hermanos? Entonces tenemos que aplicarnos en la palabra de nuestro Dios, así como lo hizo Daniel. Y si decimos, no, es que no tengo sabiduría, bueno, vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de qué, hermanos? De sabiduría, ¿a quién la tenemos que demandar? A Dios. A Dios, el cual da a todos abundantemente y no saliere y le será dada, hermano. O sea que si nosotros no entendemos un versículo o nos sentimos incapaces de explicarlo, tenemos primeramente que hacer oración a quién? A Dios y demandarle de Él la sabiduría. Por eso nosotros oramos, hermanos, cada vez que vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, cada vez que vamos a escuchar una predicación, cada vez que estudiamos la escuela sabática, antes de hacer todo eso, oramos a quién? ¿Para qué? Para que Él derrame esa sabiduría, hermanos. Porque si nosotros tomamos la palabra y nos ponemos a leer sin antes pedirle a Dios esa sabiduría, estamos confiando en nuestras propias fuerzas y no estamos tomando en consideración a nuestro Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, ahí, para que también nuestro Dios vea nuestro interés. Y viendo nuestro interés, así como a Daniel, nos va a mandar un mensajero para poder explicarnos su palabra, hermanos. Ahora, ¿por qué otra razón no podemos entender la palabra de nuestro Dios? Como lo dijimos, no, pues es que me siento con mi capacidad intelectual baja, o quizá no soy un buen lector. No lo sé, hermano. Puede ser una de las razones.
Pero, ¿qué ocurría con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Todos tenían diferentes cualidades, tenían diferentes capacidades intelectuales, ¿no es así? Muy bien, vamos a verlo en Mateo capítulo 15, verso 16. Mateo capítulo 15, verso 16. Mi hermano Víctor, ¿cómo dice Mateo capítulo 15, verso 16? Amén, la palabra de nuestro Dios dice, y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? Amén. Amén. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba en qué? En parábolas. Pero hablaba en parábolas para que pues, los demás, o algunos que no tenían el Espíritu de Dios, no entendieran. Pero los que tenían el Espíritu de Dios entendían. Pero sin embargo, había ocasiones en que los discípulos de nuestro Señor no entendían. Y tenían que acercarse a su maestro para decirles, decláranos esta parábola. Entonces vemos, hermanos, que la capacidad intelectual no tiene nada que ver para que nosotros no entendamos un versículo o un capítulo de la palabra de nuestro Dios, o que haya desánimo en nosotros para no estudiar la palabra de nuestro Dios, porque en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo también hubo esto, y vemos que ellos lo pudieron resolver con ese interés de acercarse a que les explicaran esa duda. ¿Y qué hacía nuestro maestro? ¿Qué hacía? ¿Los regañaba? No, ¿verdad? Con todo el amor y con toda la paciencia del mundo, les explicaba. ¿Por qué? Porque sabía nuestro Señor que ellos iban a enseñarles también a otras personas. Vamos a verlo ahí mismo, en Marcos capítulo 4, verso 33. Nuestro Señor Jesucristo sabía precisamente de las diferentes capacidades individuales. Marcos capítulo 4, verso 33. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra conforme, ¿qué dice? Que podían oír. A lo que podían Podían. oír, hermanos. Y esto se me viene a la mente comparado con el versículo que dice que en la casa de nuestro Señor muchos vasos hay también, de diferentes materiales o de diferentes capacidades. Entonces eso también nos está diciendo que nuestro Dios sabe de nuestras capacidades. Nuestro Dios sabe que hay veces que no podemos entender toda la palabra, pero que si hay interés en nosotros y no ponemos ahora sí que nuestra capacidad intelectual de por medio, Dios nos va a dar esa sabiduría. Qué hermoso, hermano, porque dice aquí, conforme a lo que podían oír. O sea, se ve ahí la misericordia y el amor que tiene nuestro Dios para con nosotros, hermanos, para que podamos entender la palabra de nuestro Dios. Y se ve aquí el interés de nuestro Dios para que no nos perdamos. Él quiere que lleguemos todos nosotros a la ¿qué? A la vida A la vida eterna. eterna, que ninguno de nosotros se pierda. ¿Sí? Y luego en el versículo 33, perdón, en el 34, se ve aquí la atención personalizada que tenía nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sin parábola no les hablaba más a sus discípulos en particular. Fíjense aquí una palabra clave, en particular. O sea, a cada uno que se le acercaba, le explicaba y le declaraba lo que quiso decir con cada enseñanza, hermanos. Es hermoso nuestro Dios, es amoroso, todo lo que hace por nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos corresponderle a ese amor a nuestro Dios? Dios nos está dando todas las herramientas para poder entender el mensaje de su palabra. Y nuestros hermanos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, supieron aprovechar el tiempo que tuvieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás no teníamos en persona a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero tenemos que su palabra, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos. Cuando nos bautizamos, recibimos ese poder de parte de nuestro Dios. Entonces, tenemos esa capacidad intelectual para poder aprovechar las Santas Escrituras. Y ahora, ¿qué hacían los discípulos? Mateo capítulo 13, versículo 36. Mateo capítulo 13, verso 36.
Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a él sus discípulos, vean nuevamente el interés de los discípulos, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo, esa parábola que había dado nuestro maestro, y que en ese momento no entendieron los discípulos, pero vemos nuevamente ahí la preocupación que tenían los discípulos por aprender, por adquirir ese conocimiento que nuestro Señor Jesucristo estaba dando, hermano. Mateo 15:15. Y nuevamente aquí vemos otro interés. Y respondiendo Pedro le dijo: decláranos Esta parábola. esta parábola. Y vemos que Pedro era de los más activos dentro de los discípulos de nuestro Señor. Él mismo también, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo en la barca, en el mar, también quiso ir corriendo y caminar sobre la mar. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Pedro era uno de los que tenía un interés ferviente y que no ponían de por medio su capacidad intelectual, hermanos, porque ¿qué eran la mayoría de los discípulos? Pescadores. Eran pescadores, hermanos. Y ellos se esforzaban día con día por aprender de nuestro Maestro. Y tenemos un último punto, hermanos, ya vamos a terminar. Ya vimos que puede ser por falta de interés o porque ponemos, pues sí, hermanos, hay que decirlo, podemos poner de pretexto nuestra capacidad intelectual, pero también puede ser, hermanos, porque nos gusta la pereza, porque somos negligentes en nuestro cuidado físico. Y creo que todos nosotros hemos experimentado, pues sí, la pereza, hermanos. ¿Cuántas veces o necesitamos una cosa y necesitamos salir de nuestra casa y decimos: hay que ir a salir, o hay que ir a comprar esto? Y en las cosas de nuestro Dios, hermanos, que me toca dar un tema que tengo que preparar. Tenemos que tener cuidado, porque si tenemos esa pereza, hermanos, tampoco nos va a dejar progresar en nuestra transformación. Y vamos a ser, lejos de ser diligentes, vamos a ser negligentes. Y Dios nos manda a ser diligentes. Proverbios capítulo 13, verso 4. Y alguien más que me ayude con Proverbios 21, 25, por favor, mis hermanos. Necesito dos hermanos, Proverbios 13, 4 y capítulo 21, 25, por favor. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Amén. Gracias, mis hermanos. Capítulo 21, verso 25, de ahí mismo de Proverbios. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Gracias, mis hermanos. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cuál es el deseo del perezoso? Dormir, no hacer nada. Si se puede pasar acostado todo el día, pues para él mucho mejor. Así es, y dice, con este calor, pues ni se antoja estudiar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, aquí nos da ejemplo la palabra de nuestro Dios, que el deseo del perezoso, o sea, tiene el deseo de hacer las cosas, pero desea, pero no hace nada. Y nos hemos topado con personas así. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? Vemos ese ejemplo. Y bueno, decimos, ellos son del mundo, pues no saben, ¿no? Pero nosotros, hermanos, en nuestra vida espiritual, ¿cómo estamos? ¿Estamos siendo diligentes o estamos siendo negligentes con esa pereza? Y como les decía, Satanás, hermanos, nos tiene bien estudiados. No puede leer nuestra mente porque él no tiene esa capacidad. Pero nos tiene bien estudiados de nuestras habilidades, de lo que nos da flojera, de lo que no nos gusta hacer. Y tristemente, hermanos, hay congregantes de la iglesia de Dios que no les gusta estudiar la palabra de Dios. Ellos con tan solo ir a la iglesia los sábados y estudiar lo que tengan que estudiar los sábados, con eso les basta. Pero ¿qué pasa con su preparación en el transcurso de la semana? Es ahí donde viene la vulnerabilidad y es ahí donde se cumple la palabra de nuestro Dios cuando dice:
que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si se fija, todo está muy unido. Todo lo que hemos venido estudiando hasta ahora, todo está unido. Si aquel que es perezoso y no estudia la palabra de nuestro Dios es como aquel que sembró las semillas y vienen las aves y la comen, porque de repente va a venir alguien y le va a hablar bonito y dice, ay, yo no había leído esto y no lo había entendido, no, pues me voy con ustedes. Por eso hay tanta apostasía, hermanos. Por eso de repente merma la congregación. Por eso hay problemas en la iglesia, hermanos, porque no hemos entendido a qué nos ha llamado nuestro Dios. Porque esa pereza o esa negligencia que tenemos en nuestro ser no nos permite llegar a esa transformación completa de nuestro ser. Y que es un requisito que nos pide nuestro Dios para poder llegar ante Él, hermanos. Quiero, pero no hago nada. Es como que dice, es que sí lo iba a hacer, pero se me atravesó esto. Es que sí lo quiero hacer, pero tengo que hacer esto primero. Es que sí lo quiero hacer, pero estoy cansado porque tuve mucho trabajo. Tengamos cuidado, hermanos, porque, como dijimos aquí está el lema, el tiempo está cerca. Y estos tiempos, hermanos, no son para estar de perezosos o para descuidar nuestra vida espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo ya viene pronto. Y si no hemos entendido, como dice Hebreos capítulo 10, si no hemos entendido la palabra de nuestro Dios y necesitamos que alguien más nos dé la leche, nos dé esa comida suavecita, entonces, hermanos, no hemos aprovechado nada en nuestra estancia en el pueblo de Dios. ¿Cuál es la solución? Vamos rápidamente a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Todos conocemos este verso. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Verso 13, lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, porque él sabía que estos tiempos se avecinaban, y en aquel entonces pues ya se hablaba de estos tiempos, hermanos. Fíjense nada más, dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar, hermanos. Y sobre todo en enseñar, porque enseñando a otros, nosotros también que aprendemos. Enseñando a otros, nosotros entendemos. Y también yo creo que todo nos ha pasado antes. Hoy habría una persona, ¿no? Y hoy no habría comprendido ese versículo, y cuando se lo dije a la persona, lo entendí. Y cada vez que abrimos nuestra Biblia, hermanos, si lo hacemos de todo corazón y con el Espíritu de nuestro Dios, cada día se lee algo diferente. En el transcurso de nuestra vida se aprenden cosas nuevas de la palabra de nuestro Dios. Si leemos la Biblia a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 80 años, hay enseñanza para todas las edades, hermanos. La cuestión es que nosotros queramos y que no tengamos esa pereza o esa negligencia de no abrir la palabra de nuestro Dios. Esa es una solución. Hay que ocuparnos, no preocuparnos, hermanos. Ocuparnos en las cosas de nuestro Dios. Salmo 119, 130. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender. El principio de tus palabras alumbra, hace entender A los simples. a los simples, hermanos. Ahí está la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios. Nuestro Dios es fuego. Amén. Y que si nosotros le clamamos a nuestro Dios, Él va a mandar ese fuego a nuestro corazón y va a vivificar nuestro espíritu, va a vivificar esa fe y por consiguiente va a vivificar todos esos conocimientos que hemos adquirido de la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, verso 5, ya lo leímos. El que esté falto de sabiduría, demándelo a Dios, pero no pongamos, hermano, nuevamente por pretexto es que yo no entiendo la palabra porque no soy del ministerio o nada más soy congregante. No, hermanos, la palabra de nuestro Dios es para todos nosotros. Y si estamos faltos de sabiduría, tenemos un Dios que nos va a dar la sabiduría
y que también va a mandar a sus ángeles. ¿A qué? A que nos disipen esas dudas. Entonces nuevamente podemos confiar en la palabra de nuestro Dios, podemos confiar en nuestro Dios, de que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Lo único que pide nuestro Dios es disposición de parte de Dios, porque el tiempo está cerca. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo ya está a la vuelta de la esquina y no ha venido por misericordia. Por eso nuestro Dios retrasa su venida, porque no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos lleguen al arrepentimiento y lleguen dignos al reino de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, no entender las Escrituras ocasiona que yo no progrese en mi transformación. Ahorita estamos en este proceso. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Estamos en ese proceso de transformación a la perfección. No echemos en saco roto, hermanos, todo lo que hemos aprendido. Aprovechemos estos momentos, porque hoy es el tiempo en el cual tenemos cerca a nuestro Dios. Nuestro Dios está cerca y podemos buscarlo. Quiero concluir, vamos a ponernos de pie con Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, verso 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño al enemigo. Entonces, hermanos, seamos sabios y no necios. Que Dios les bendiga, pasamos.